Estamos. Buenos días o buenas tardes, depende de la hora que nos vayan a escuchar o a ver este video. Yo soy Hugo Ramírez, soy el editor de la revista Perífrasis y y estamos hoy con Federico Reyes Mesa, que escribió un artículo muy bonito que se llama Fractura, Melancolía e Imposibilidad, el socialismo mariatigiano, la literatura de José María Arguedas y el acontecer social indígena. Ese artículo fue publicado en el número 31 de la revista Perífrasis y para hablar con Federico nos acompaña el profesor Juan Ricardo Aparicio. Eh, Muy querido amigo mío, colega de la universidad. Tuvimos mucho tiempo compartiendo mucho trabajo en el Departamento de Lenguas y Cultura, él en el área de estudios culturales y yo como primero profesor de literatura y luego director de ese departamento. Eh, Federico Reyes es artista de la Universidad Javeriana, hizo una maestría en estudios culturales acá en los Andes. Y Juan Ricardo, pues es antropólogo, ¿no es cierto, Juan Ricardo? Usted es antropólogo de acá de los Andes y es profesor del Departamento de Lenguas y Cultura. La idea de hoy es hablar del artículo que publicamos acá en la revista que nos envió Federico Reyes, a quien acabo de conocer. Nos gustó mucho el artículo, es muy bonito. Le estaba diciendo que lo pusimos a propósito junto con un artículo sobre Pedro Enríquez Ureña, porque obviamente Mariátegui y Pedro Enríquez son dos figuras intelectuales centrales, fundamentales. Antes de comenzar a hablar del artículo específicamente, a mí me gustaría preguntarle a Juan Ricardo o a que habláramos un rato de la relación entre estudios literarios y estudios culturales, entre Mariátegui y Arguedas, así como a grandes rasgos. Nada, Juan Ricardo, gracias. Federico, muchísimas gracias. Comencemos. No sé, Juan Ricardo, ¿cómo ve la relación literatura? Gracias Hugo. Para mí, Federico, es una delicia estar acá. Eh, una delicia estar acá. Federico, eh, tuve la fortuna, el privilegio de no ser profe, sino de acompañarnos en clases. No me acuerdo, Federico, vimos en culturales de América Latina y Caribe, ¿no? Y luego también lo estuve acompañando en esa tesis tan experimental que hicimos, ¿no? Que hizo Federico, ¿no? ¿De qué fue la Entonces, no tesis? sé, ¿Cómo fue? entonces como que quería justamente empezar pues usted sabe que en estudio cultural es fundamental hablar del lugar de enunciación, ¿no? De dónde uno está y cómo donde uno está, el cuerpo que uno habita es fundamental, ¿no? Para el tipo de preguntas que uno se hace, ¿no? Y no sé, quisiera empezar, pues, o sea, usted viene de literatura, luego se va a estudios culturales, hace una tesis sobre cocina en la Candelaria y ahora trae ese texto de Arguedas, ¿no? O sea, defínase. O sea, finalmente, cuéntenos su recorrido. Empecemos a hablar como su recorrido. Hugo, ahora como interesante ese recorrido entre arte, literatura, eso culturales, ¿no? Y cocina, no sé, ¿no? Entonces, como que empecemos como a hablar de eso para luego sí hablar como el banquete que tenemos para hoy más dedicado justamente a Arguedas Mariátegui. y a Marati. O sea, empezamos digamos, la pregunta típica, bueno, ¿quién es usted, Federico? ¿Cómo ha navegado por estos mundos? O sea, ¿es una persona coherente? Aquí tenemos, hágale. Yo creo que no tanto. A ver, yo salgo de las artes y del campo artístico también un poco desencantado con muchas situaciones y como con muchas realidades del sector artístico en Colombia, sobre todo como de esta gran institución arte, con la que no me llevaba para nada bien y como que nunca logré congeniar con ella. Y por eso fue que tomé la decisión de entrar a estudios culturales, como para ampliar un poco ese panorama y poder permitirme en algún momento, pensé incluso como creo que el lenguaje científico me va a dar estas herramientas que siento que me hacen falta en las artes y que de pronto pueden tener, no sé, en ese momento pensaba un mayor impacto, este tipo de cosas que uno piensa. Y en los estudios culturales yo creo que me pasó algo que yo creo que es común en los estudios culturales y es que siento que ahí es que empecé a perder la coherencia, pero fue de una forma muy armónica también como con mi propio proceso.
Me diga duro, dígalo despacito. No, porque también, justo lo hablábamos con Juan Ricardo hace unas semanas que pudimos conversar también, me empecé a enfrentar un montón de contradicciones con mi propia práctica y con las cosas que a mí me interesaban y con lo que yo traía desde las artes. A mí el paso de las artes y de esos lenguajes al lenguaje científico de los estudios culturales y de las ciencias sociales me dio durísimo. Siempre he dicho que las primeras notas con Juan Ricardo me las tiré porque yo venía Mm. con otra, como con otro paradigma dentro de mis procesos de investigación y todo esto. Pero en los estudios culturales definitivamente pues amplié un montón lo que venía explorando ya desde las artes, que era básicamente como el potencial un poco creativo y cómo ese potencial creativo de todos los individuos y de todos los sujetos pues termina y puede terminar como incidiendo sobre las realidades de una forma muy directa y transformándolas y todo esto. Eh, y en medio de esa locura, entonces me encontré también con la comida, veníamos de la pandemia y pues obviamente la pandemia sacó a relucir un montón de deficiencias y de violencias alimentarias que hay en el país, que pues todos conocíamos, pero que se hicieron como mucho más evidentes, mucho más crudas. Y por eso fue que terminé mandándome como por el tema de la comida con mi tesis. En mi tesis, pues lo que hice fue explorar esto mismo que les digo, un poco cómo la comida y cómo las prácticas alimentarias pues permiten transformar las realidades de muchas personas. En este caso fue la transformación barrial de un barrio que se llama Belén en la Candelaria. Eh, y es muy loco porque en medio de este pensamiento rizomático que a uno también se le pega de los estudios culturales, como que yo lo veo todo muy articulado, Arguedas, como con su exploración del campesinado y también del alimento y también de cómo el alimento incluso desde el imperialismo también empieza a cambiar las condiciones de la vida de los sujetos en Perú y todo esto, pues como que para mí todo hace parte de un gran como viaje que estoy emprendiendo y pues como que es lo que estoy intentando hacer. Entonces esa es básicamente la trayectoria, no tiene tanto sentido como uno creería, pero pues como que cuando ya uno se detiene un poco a pensar sobre todas estas como minucias de lo que es Arguedas y también de lo que tiene que ver con la comida y también de lo que tiene que ver con las artes y con la representación, pues creo que hacen clic de una forma también muy bonita, sí. Claro, y es interesante lo que piensa porque digamos, alguna vez Grosberg me decía alguna vez que evidentemente lo que hacen los centros culturales es hacer un trabajo de relaciones, ¿no? Cómo se relaciona la comida con Arguedas, ¿no? O sea, lo que aparentemente no es muy coherente, lo que hacemos es justamente dar cuenta que sí es coherente, ¿no? Que por supuesto es coherente como tal, ¿no? ¿No? Entonces yo me acuerdo mucho, Federico, digamos, ese trabajo cuidadoso que hice con nuestras mujeres, con esos colectivos, ¿no? Y por supuesto, ahí iba apareciendo algo muy clave, una idea del territorio, una idea de lo común, digamos, ¿no? Que digamos que creo que sí está en buena parte en el trabajo de Mariátegui, ¿no? Cuando Mariátegui justamente plantea, digamos, porque creo que no es que no es que quiera abandonar la comida, es que creo que no quiero abandonar, pero sí quiero pensar, digamos, Mariátegui justamente pensando, digamos, acuérdense, Mariátegui empieza planteando las tres economías, ¿no? Que el Perú, a diferencia del racismo clásico, no había superado, digamos, la edad clásica, sino que en el Perú había tres economías a la vez: economía feudal, Sí, economía indígena y economía moderna, o economía burguesa como tal, ¿no? ¿No? Y esa economía, digamos, indígena, era el aliú, ¿no? El aliú, esa idea de una comunidad relacional como tal, ¿no? Entonces, claro, entonces ahí pienso en Aliu, en el Mariátegui, hablando de esa Aliu, de ese principio organizador de relaciones, ¿no? Y quizás lo que usted encontró en esas cocinas, ¿no? ¿No? La defensa de unas relaciones que son inclusive, porque es que me parece lo interesante, más que Mariátegui de Arguedas, ¿no? Es que se tejen relaciones inclusive con actores humanos y no humanos, ¿no? ¿No? claro. Entonces, digamos, finalmente, ese rizoma de lo que estoy hablando es un rizoma que tiene que ver con comida, tiene que ver con cantos, tiene que ver con fiestas, ¿no? Una cuestión muy abigarrada, digamos, aquí Víctor, aquí creo que Hugo ya está pensando en lo barroco, ¿no? O sea, pensar, digamos, estas mezclas, pero atadas a un territorio, ¿no? Total. Digamos que quisiera pensar, digamos, como que empezáramos, digamos, o sea, se me ocurrió pensar, digamos, locamente entre
entre la metáfora de la cocina comunal, de la olla de barrio, ¿no? Y la propuesta maratigana de ese comunismo, de esa economía incaica de la LIU. ¿Cómo empezamos por ahí? ¿Cómo lo ve? Sí, eso es bien interesante porque justo esta postura que toma Mariátegui al determinar cómo, bueno, y al desafiar un poco el pensamiento lineal de cómo es que la trayectoria de los modelos de producción es como lo que nos dicen es lineal, tiene coherencia, es una trayectoria como que va de un lado a otro de una forma muy rastreable. Él viene y dice, no, acá coexisten un montón de cosas y coexisten un montón de momentos, que es lo que también Cornejo Polar, como en este universo de Arguedas, que es quizás quien más ha estudiado Arguedas, él lo llama la heterogeneidad no dialéctica, que es como Mm. este punto de encuentro en el que digamos que no se busca una resolución de un conflicto, sino que el conflicto es casi que la misma esencia de ese encuentro y de esa convergencia. Eh, y eso es bien interesante porque evidentemente plantea un problema con la territorialidad que además deriva en un montón de problemas para Arguedas en este debate con Cortázar sobre qué es lo territorial, sobre qué es lo propio, sobre qué es lo ajeno, sobre qué es como apropiarse de un montón de cosas, pero sí me parece que es un terreno súper fértil explorar estas relaciones que no son tan claras a veces y que a veces pierden como mucha potencia porque las desligamos unas de otras. Pero sí, no, total, cuando uno lee, por ejemplo, El zorro de arriba y El zorro de abajo, hay momentos en los que esta comunalidad de lo indígena pues como que se materializa de una forma muy importante, quizás no a través de la comida específicamente en la novela. De hecho, en la novela el uso, por ejemplo, de Coca-Cola es loquísimo porque es precisamente lo contrario, ¿no? Como Coca-Cola es esto que hace parte de un universo alimentario, pero que nos está hablando ya no de lo comunal, sino precisamente de esto que en el texto también yo toco como lo melancólico, que es como esta tristeza profunda por haber perdido como esa raíz, entonces siempre se propone como este paralelo entre Coca-Cola y la chicha y siempre están como presentes un montón de este tipo de cosas, pero evidentemente esa territorialidad como súper situada a la que pues intenta representar Arguedas, que es su gran misión, yo creo que tiene que ver con absolutamente todas las dimensiones de la vida de los sujetos que está intentando representar, entre ellas la comida, pero como usted lo decía, el idioma, evidentemente, la lengua, evidentemente, en Arguedas es importantísimo, esto que él llamaba como la lucha interna con el lenguaje, que era decidirse si escribir en quechua y traducirlo al español, o decidirse si escribir en español y en quechua, o decidirse si escribir como en estos bilingüismos súper pues particulares que también usó. Entonces creo que hay unas cosas bien interesantes, sobre todo, a ver, partiendo de la base de lo que yo intenté hacer en este texto, que así como para que quede en el registro, que me gusta mucho decirles, un texto que nació en una clase de Juan Ricardo, porque fue también como una apuesta en esa clase, como empezar a escribir sobre Arguedas y sobre esto. eh, fue encontrar estas tres categorías que son la imposibilidad, la fractura y la melancolía, que no son mías enteramente, o sea, Cornejo Polar ya hablaba de fractura, Marisol de la Cadena hablaba de imposibilidad, como que hay un montón de cosas, pero simple y sencillamente utilizar esas categorías también para entender que lo que quería hacer Arguedas, y un poco volviendo a la pregunta de Hugo también, era representar la complejidad absoluta de ese Perú revuelto y de ese Perú lleno de cosas y de ese Perú también, vuelvo como eso, muy barroco y muy cargado y muy intenso. Eh, y por eso me parece que es clave, sí, la comida, pero en general, pues, pucha, todo, o sea, los cantos, las representaciones de lo indígena que se hacen, la diferenciación que se hace entre el indígena totalmente aislado e individualizado y el indígena como una masa también, que es como un cuerpo social grande, como una colectividad que se articula a través de un montón de prácticas culturales y sociales bien interesantes. Entonces, pues creo que ahí está como la relación entre esta apuesta de Mariátegui y también la apuesta de Arguedas. Yo siempre he dicho que yo siento que los dos lo que hacen es un poco hacer unas puestas en escena para mostrar una complejidad. Hay un texto muy lindo de La Cadena, creo que dice que Mariátegui siempre le huye a la sencillez y también Arguedas le huye a simplificar demasiado las cosas y como que más bien se aferran a esta
a esta necesidad de a través de todas estas dimensiones que tocan, pues evidenciar esa complejidad y como ese profundo también, es una profunda herida que tienen las comunidades indígenas, porque creo que eso también está muy presente. Me parece a mí que algo claro, es territorio, pero no es territorio simple. No es la típica aldea con la cual la antropología soñaba en los años 80, de una aldea que se puede localizar, que se puede aislar, ¿no? Bueno, un poco más antes del 80, ¿no? Que está ahí pura, limpia, ¿no? ¿No? Estoy pensando en Chimbote, ¿no? Sí, Chimbote, que es una aldea demente, demente, en el sentido que es local, es global, ¿no? En donde están los indígenas que bajan de la sierra, está el olor a aceite que se impregna, ¿no? De bacalao, ¿no? Está la explotación, está lo subterráneo. Es decir, es un territorio que no es un territorio, entre comillas, bonito, ¿no? Sino sí, es territorio abigarrado, y citando a Maratigui, atrapado en distintas heterogeneidades y temporalidades como tal, ¿no? Entonces no es cualquier territorio, ¿no? No es cualquier territorio. No es un territorio puro, tampoco es un territorio, ¿no? Sino justamente, creo que volviendo a Maratigui, algo que empezamos a dar cuenta es que Maratigui quizás es uno de los primeros que empieza a hablar de una simultaneidad sí, de modernidades, una simultaneidad de temporalidad como tal, ¿no? Y creo que eso en Arguedas es evidente, ¿no? Evidente, es evidente, o sea, y por eso digo que Chimbote es clave, y porque Chimbote es el enclave, es el lugar del deseo, el lugar de riqueza y también el lugar de la pobreza como tal, ¿no? No es indígena, ni es moderno, ¿no? Es algo muy abigarrado. Entonces, como que me suena mucho, Hugo, quizás meternos con todo ese tema de lo barroco, digamos, como lo barroco y Arguedas, ¿no? Porque esa no es una alteridad localizable, no es una alteridad, digamos, domesticable, ¿no? Como diría Mabel Noraña, esa es la tragedia de la alteridad, ¿no? De una alteridad casi que monstruosa, ¿no? sí, Que, que, que no se deja atrapar, ¿no? ¿No? Yo sí, no sé sí, yo, si hay algo, no, hágale. no, yo solo iba a decir que también es interesantísimo pensar, por ejemplo, eh, yo no sé, yo pensaba en Gloria Saldúa, que también tiene como estas formas de aproximarse a su propia complejidad, como mujer mestiza, chicana, migrante, bueno, como todas estas partes de su identidad, como estas partes estructurales de lo que ella se considera y con lo que se identifica. Y me acuerdo que precisamente en la tesis yo hablaba de lo que ella llama nepantlas, que nepantlas es una palabra en náhuatl que un poco significa este espacio a veces invisible en una frontera que no está ni de un lado ni del otro, que es similar como al in-between de Baba y como a la liminalidad y tiene como todas estas características. Y algo que hace Ansaldúa que es muy interesante leerlo a la luz de Arguedas, y pues también un poco como con este vínculo con Mariátegui, es que ella dice, sí, y tenemos estas nepantlas que son unos territorios complejísimos, llenos de un montón de contradicciones, así monstruosos como lo dice Juan Ricardo, pero además tenemos nepantleros y nepantleras, que son Mm. como las subjetividades que se han ido articulando en estos espacios que adoptan y pues que se alimentan de estas mismas complejidades y de esta misma monstruosidad, y Arguedas es un poco eso, Arguedas es esta figura ultra compleja porque entonces fue criado básicamente en esta idea de la aldea por comunidades quechuas, pero pues él es un mestizo que pues maneja el español también de una forma pues obviamente impresionante, entonces como que empieza a tener todas estas dualidades que yo creo que además él en su obra, que es algo que a mí me parece que es brillante, lo materializa en personajes. Entonces, en cada una de sus novelas hay personajes que son nepantleros en tanto hacen tan porosas las fronteras entre una cosa y otra, entre un lado y otro, eh, pues que terminan atravesándolos con una facilidad impresionante. Entonces, pues como que en cada una de las novelas uno se encuentra siempre o a el indígena que estudió en Lima y volvió a la aldea, o al señor que igual es súper armonizado con las comunidades indígenas y que prefiere como eso como al gobierno mestizo, por así llamarlo.
Entonces creo que esas territorialidades siempre tienen como esta consecuencia obviamente lógica de construir unos sujetos también monstruosos Mm. en muchos sentidos. Y me parece bien interesante lo que menciona Juan Ricardo de esta idea como de, pues, de pensar también en el Arguedas etnográfico, porque pues él fue un Arguedas también etnógrafo muy importante, quizás de los más importantes de la cultura quechua en el siglo pasado en el Perú, y es bien interesante ver cómo eso termina desglosándose en una trayectoria lineal bien clara en su obra, y es porque él empieza generando unos paralelismos, unas oposiciones entre primero esto, la aldea y el señor hacendado, el señor. Después trasciende un poco de eso y entonces ya va con la ciudad portuaria súper mestiza y ya medio europeizada en el Perú y los pueblos todavía pues campesinos y andinos en la sierra. Y ya después es un Perú global súper complejo en el que todo esto converge, en el que no hay resolución del conflicto, sino que se articula alrededor de ese conflicto mismo y lo opone a un imperialismo que empieza a mostrar de algunas formas como su llegada con las industrias, como con la explotación un poco también laboral, con las marcas como Coca-Cola, como ya lo había mencionado. Entonces creo que es bien interesante porque, como decía, para mí es una puesta en escena para mostrar algo que Mariátegui todo el tiempo estaba pensando y era en esta tercera solución, ¿no? No tenemos solo la discusión entre el capitalismo Ni y calco el ni copia. socialismo. Exacto, sí, como no puede ser esta copia, este calco, sino que tiene que haber un proceso de pasar estos pensamientos, de pasar todo esto por una matriz súper compleja que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con el régimen de propiedad de la tierra, que tiene que ver con un montón de cosas, incluso en un nivel espiritual es una matriz súper cargada también, porque pues socialismo un poco mariateguiano, indigenista y también pues indoamericano, tiene que ver mucho con la espiritualidad y tiene que ver mucho con los mitos y tiene que ver mucho con la creación. Mm. Entonces, pues creo que ahí también es eso, ¿no? Como poner en escena es tanto armar el escenario como poner a los sujetos que van a interactuar con ese escenario y que van a interactuar entre ellos y así dar cuenta de una realidad complejísima. Yo creo, y es pues como lo que yo siempre he pensado a través también de Cornejo Polar, que lo dice como muy claramente, con la intención de demostrar siempre que hay una tercera opción Mm. y que esa tercera opción pues en algún momento puede llegar y puede como generar estas transformaciones mucho más situadas, mucho más sensibles, que definitivamente pues no son, porque sí, de la cadena también lo dice de una forma súper clara y es como tanto con el capitalismo como con el socialismo que venía súper importado sin mucho pensamiento de Europa y que llegó sobre todo por el sur del continente, por Argentina y por Uruguay. El indígena es el sacrificado. El indígena o se convierte en mano de obra o se convierte en proletario o se convierte en obrero, pero pierde como toda esa trayectoria histórica y toda esa epistemología previa, esas ontologías previas, y pues como que definitivamente eso es lo que yo creo que tanto Arguedas como Mariátegui intentan Claro. demostrar, que no tiene que ser así. Algo que Hugo. No, sí, no, yo tenía una pregunta pequeña para Federico, más o menos puntual, y es, ¿cómo llega, o sea, cómo es el tránsito, tu tránsito eh, de las artes plásticas, del trabajo sobre cocina, por ejemplo, a llego a Arguedas y Arguedas también llego a, pensando en Mariátegui, ¿cómo fue esa articulación para luego caer, digamos, o centrarte en el zorro de arriba y el zorro de abajo? Quería como mirar ese tema de la trayectoria porque escuchándote yo tenía, claro, pensaba, claro, está muy concentrado, lo cual me parece muy bien, en el ensayo sobre la cuestión del indio, en el ensayo sobre la cuestión de la tierra, pero por ejemplo, ¿cómo es la cuestión de la educación? ¿Cómo se va haciendo el tránsito? ¿Cómo es esto? Quería preguntar eso. Pucha, yo creo que eso también se articula con la complejidad, porque yo creo que todo está atado cuando uno lo piensa todo como a través del tema de la representación y de las políticas de la representación. Creo que evidentemente desde las artes siempre hay una pregunta, o a mi parecer debería haberla, sobre las políticas de la representación y sobre lo que significa representar, que bueno, como que eso es todo un rollo. Y de hecho la trayectoria o la línea de tiempo es más bien, yo salgo de artes, llego a la maestría y en la maestría me encuentro con Arguedas a través de las clases de Juan Ricardo y como de esta complejidad.
digamos que para mí las distancias que se han marcado como en términos disciplinares entre, por ejemplo, la literatura y las artes no son tan grandes porque pues para mí eso que les digo es como un tema de representación y de entender cómo se dan las representaciones y de entender cómo representar al mundo es también entender una forma de habitarlo y de interactuar con él y de interactuar en él. Eh, y después es que me encuentro con la comida más adelante en la maestría. El encuentro con la comida, lo que les digo, se da como por esta coyuntura pues, específica de la pandemia, pero de alguna forma la pregunta de la que yo parto en esta tesis sobre la comida es también cómo o quién o qué procesos se están dando para decidir qué es lo que se come en este barrio específico en el que estaba, y ese qué es lo que se come de alguna forma también es un problema de representación. Si estas mujeres, esa era una de las preguntas, si ellas se ven representadas en los alimentos que llegan al barrio, si ellas se ven representadas en los alimentos que están consumiendo. Entonces creo que la forma en la que transito como estas un poco barreras entre las disciplinas es simple y sencillamente haciéndome preguntas de si yo vengo de las artes y yo estoy, por ejemplo, a mí que me gusta, no sé, el dibujo o la pintura, este tipo de cosas, estoy representando cuáles son como las dimensiones éticas, además de lo estético, que hay dentro de mi representación, y así es que me enfrento a la literatura, y así es que me enfrento a lo que ahorita se llama la cocina de autor, y así es que me enfrento a los conceptos de autoría y de como de estas instituciones que se generan alrededor de lo creativo. Pero básicamente esa es como la línea, Hugo. No sé si respondí un poco a tu pregunta o si tienes algo más. Pues perdón, Hugo. No, no, no. La pregunta es, bueno, está muy bien, muchísimas gracias, se entiende bien por dónde va la cosa. También pensaba, es, en general, cuando se estudia Arguedas, digamos, en el canon y tal, como que se ven otras cosas, pero llegar al zorro de arriba, al zorro de abajo, me llamó la atención eso, ¿por qué hay, y no los ríos profundos? No sé, simplemente... Sí, sí, sí. No, mira que bueno, primero es una cosa totalmente fortuita y es porque fue el libro que me puso a leer Juan Ricardo, como que esa es la primera cosa. Entonces también tocaría preguntarle a Juan Ricardo por qué poner a leer El Cerro de Arriba y El Cerro de Abajo. Ahora, la otra razón también es porque yo, pues en este momento, bueno, yo creo que todos los textos están cargados con la coyuntura personal de quien los escribe también, y evidentemente en la pandemia, que es donde yo termino como realizando el grueso del texto, pues había unas ansiedades que a mí me estaban atravesando muy fuertemente, había unas angustias, había muchas cosas, y definitivamente el Arguedas del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo es el más angustiado y el más atormentado, y yo quería un poco entender o explicarme a mí mismo por qué, y por qué era esto, y por qué si veníamos de una novela bueno, de los ríos profundos o de todas las sangres en las que tiene este personaje que es súper como idealizado, que es el indígena Rendón Wilca, que es como esta cosa en la que se armoniza todo lo que él creía, todo lo que él veía, todo lo que él quería. Cómo hace él la transición de ahí al Zorro de Arriba y al Zorro de Abajo, que ya es una novela que está cargada, es como con este peso súper doloroso de no haber podido encontrar la mejor forma como de articular todos los mundos que él creía que tenían que articularse, y uno pone el paralelo que creo que está medio insinuado en el texto entre Rendon Wilka, que es este personaje que pudo armonizarlo todo, y el otro personaje que para mí es un poco como la comparación dentro del Zorro de Arriba y del Zorro de Abajo, que es una persona loca y es un loco, y como que la locura está como atravesada es ya por esta angustia profunda de no poder representarlo de otra forma. Digamos que en el mundo del cine, por ejemplo, el loco y el borracho siempre son como estos personajes que no necesitan una explicación o un sustento súper lógico detrás de su comportamiento, de su actuar y esto. Entonces, pues cuando yo vi ese cambio y entendí que ya no estaba esta idea del indígena que se había enfrentado a la tecnología moderna, pero que todavía reconocía el poder del sol, que es una frase muy linda como de esta parte de todas las sangres, pues pasa al loco que está atravesado por todo el dolor y por toda la complejidad, y como que esa es la razón por la cual yo decido como quedarme con el Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo, para explorar un poco esa angustia que yo sentía que estaba también reflejada como en muchos de nosotros en el momento de la pandemia, como atravesados por tantas cosas. Pero entonces yo también le devuelvo la pregunta a Juan Ricardo como para saber eso, ¿por qué en ese momento específico fue el Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo? Pues lo que quiero decir, lo que quería preguntarle, pero que creo que empieza a responder la pregunta, ¿no?
es, estoy pensando, ¿se acuerda el texto con el cual empezamos la clase? ¿Se acuerda el ensayo Calibán? ¿Mm? Sí, claro, Calibán, de Retamar, ¿no? sí, Y Calibán es monstruoso, o sea, Calibán sí, es feo, Calibán es un bárbaro, ¿no? Calibán, pero Calibán habla de las dos lenguas, ¿no? ¿No? Caligan finalmente, diría Retamar, es el materialismo histórico, ¿no? Es la presencia de las luchas sociales, la imposibilidad de unas relaciones sociales armónicas, la presencia del pasado en el presente, ¿no? Eh, es interesante, Ríos Profundos, el tema de la ruina, ¿no? El tema sí, de las ruinas un poco implica eso, que el pasado no está pasado, sino el pasado sigue estando en el presente como tal, ¿no? Entonces, digamos lo que quiero pensar acá, y digamos es para responderle y también para preguntarle, ¿no? Es que yo creo que aquí, y no sé, pero que obviamente con el Zorro es mucho más claro, ¿no? Y sobre todo con ese capítulo tan difícil, tan farragoso, ¿no? Que es el de Moncada, de Loco Moncada, ¿no? Es la pregunta por uno, primero. Qué pena, pero yo no estoy de acuerdo que su búsqueda ha sido por el tema de la representación. No creo que sea el único. Creo que hay otro tema acá que une a Moncada, al fragmento que usted pone en el artículo y la cocina, que es la pregunta por lo común, sí. ¿no? Esa escena de los indígenas yendo a desenterrar a sus muertos para ubicarlos en otro lugar, me parece a mí que no tiene nada que ver con el tema de representación. Obviamente no puede escaparse ahí, ¿no? ¿No? Sí. Pero creo más bien es la sobrevivencia abigarrada de unas prácticas de lo común frente a una modernización, digamos. No. Entonces, digamos, la pregunta es esa, o sea, y aparece la tragedia, aparece la agonía, aparece lo como aparece la vida de Arguedas, ¿no? ¿No? Ujú, sí. Que es una tragedia, ¿no? Entonces la pregunta es, y quizá la pregunta ya lo sorprendente es, ¿qué tipo de modernidad emerge acá? ¿Mm? Creo que es una modernidad otra vez abigarrada, trágica y casi que agonizante, ¿no? ¿No? Que un poco es el diario de despedida de Arguedas, ¿no? ¿No? Antes de suicidarse, ¿no? ¿No? Eh, entonces, digamos, creo que a mí lo que me gusta el texto de Zorra y Arriba Abajo es que está escrito en el abismo, ¿sí? En el abismo. Y está hablando de una modernidad fracasada, o no, de una modernidad que es agónica, que es trágica, no. Pero que a su vez, en medio de la tragedia, no quiero hablar de luchas, ¿sí? Ojo, porque aquí quiero hacer una pregunta más tarde sobre Arguedas y la política frente a Mariátegui, porque Mariátegui creo que es más clara la visión de Mariátegui frente al Partido Socialista, todo eso, ¿no? Pero en Arguedas, la pregunta por la política o la pregunta por otra política, ¿no? Entonces empecemos, ordenemos. ¿Qué tipo de modernidad emerge acá? Eso es, eso es bien interesante porque yo creo que es una modernidad que a pesar de que, sí, para mí el fracaso y sí, Qué pena, el término qué pena. Interrumpo, porque Arguedas está diciendo acá, no soy ni moderno ni tradicional. Ojo con eso también. Entonces, sí, es más complicado así. sí, total. Lo que yo iba a decir es que siento que evidentemente hay un modelo de modernidad que se está imponiendo en el momento en el que él escribe y pues que igual todavía tiene retazos de esto y es una modernidad que para sobrevivir y para ser exitosa necesita hacer de algunas facciones de lo social agonizantes, de llevarlas a ese lugar, como que creo que eso es algo súper importante, como lo habíamos hablado, yo recuerdo mucho de esta frase de los indígenas reclamando un lugar en el presente, porque ese es un poco, ¿no? Como ese presente que equivaldría a una modernidad específica que se está intentando imponer, es el presente en el que pues los indígenas necesitan
ganar un salario. Es que no es mucho más complejo, al menos en el zorro de arriba y el zorro de abajo, necesitan integrarse dentro de un complejo entramado de lo social a través de trabajar para una industria y de poder, pues eso, tener como su ingreso y convertirse pues en productores que además consumen, como que creo que esa es una de las cosas importantes. Pero pues evidentemente lo que yo siento que revela Arguedas es que de nuevo volvemos sobre esta monstruosidad de una modernidad que en tanto logró llevar a estas, por ejemplo, comunidades indígenas a ser agonizantes, tuvo alguna suerte de éxito y triunfó de alguna forma, pero no del todo. Entonces también es una modernidad que fracasó de una forma muy estrepitosa ante precisamente la construcción de lo común y de un común que ya no es el mismo común de los quechuas, pues como de una comunidad ancestral, sino que es una cosa que se ha ido alimentando y llenando y sumando y restando como para convertirse en esta sociedad súper enredada y súper como difícil de entender un poco, que tampoco creo que Arguedas haya querido entenderla del todo. Creo que también su misión muchas veces era mostrarla, y con mostrarla esto mismo de la heterogeneidad no dialéctica, mostrarla ya es entender que el conflicto es parte central de su estructura y que pues bueno, como que va a tener todos estos condicionamientos. Pero sí, es una modernidad. No, yo no sé, es una pregunta difícil, pero creo que vuelvo a lo monstruoso, porque es que creo que esa es la palabra que mejor lo define. Es una vaina que mientras triunfó también fracasó de una forma muy fuerte y generó unas heridas muy profundas, pero triunfó en tanto, como yo lo menciono en el texto, Chimbote aún hoy en día es uno de los sitios en los que más se produce harina de pescado en el mundo, y entonces es como este gran centro industrial, atravesado por todas las complejidades, pero es un gran centro industrial que triunfó en el mundo pues digamos, de un capitalismo ya en este momento más neoliberal a través de la producción de unos productos pues con el pescado. No sé ustedes cómo ven esa modernidad. Pues es que yo quiero pensar acá, y aprovecho que está aquí Hugo acá, es que quisiera irnos a muchos lugares, pero me quiero ir a un lugar, ¿no? Hay un libro muy bonito que escribió, que leímos en clase, ¿se acuerdan de Realismo Mágico y Violencia Política en el Caribe colombiano, ¿no? Sí, Y plantea, aprovechando que se hago acá, el tema del realismo mágico, ¿no? De cómo salir del realismo mágico, ¿no? Y obviamente plantea que la imagen más común que tenemos del realismo mágico es las mariposas amarillas, ¿no? La que salen en todas las revistas de Avianca, de turismo, que hace parte como dice la carita, de la cartolina, ¿no? De la postal típica de Cartagena, ¿no? Que se vende al turismo, ¿no? Las mariposas amarillas como tal, ¿no? Se ha leído menos las masacres, las masacres, ¿no? O sea, pensar el Caribe atrapado en ciclos de violencia estructural, ¿no? Hay una forma como se lee el Río Mágico que digamos que ha sido domesticado, aunque no me gusta esa palabra, a través de las mariposas, ¿no? Creo que Chimbote y creo que Arguedas nos presenta algo parecido a lo que Figueroa piensa de leer el Río Mágico, de leer el Río Mágico no a través de las mariposas, sino a través de la masacre, ¿no? O sea, porque Chimbote no es un lugar bonito, sí, ¿no? ¿Me entiendes? Chimbote es un lugar duro, fuerte, ¿no? Donde, sin embargo, está la presencia. ¿Recuerda esa escena tan brillante que está el inspector que lo visita? Un sí, ser que al principio no sabemos quién es, pero al final parece que es el zorro, sí, ¿cierto? Que es como una vaina de mente, que uno empieza a leer y de golpe el tipo, pero y de golpe, es que de golpe las orejas se le crecieron, o sea, una vaina de mente, o sea, como que, ¿no? Entonces la pregunta es, uno podría pensar acá que el proyecto de Arguedas también es el proyecto de un realismo mágico material, sucio, contradictorio, pero profundamente telúrico, algo así, creo yo. Y Yo, yo, quizás Hugo. sí, no, yo quería decir una cosa, escuchando a Juan Ricardo. Lo primero es, yo sí creo en eso que usted dijo de un realismo mágico domesticado. Eso funciona muy bien y lo digo por lo siguiente. Hay
Lo primero es, por ejemplo, el tema de las mariposas, como tópico, sí, que es un tópico que aparece, sí, en las postales, en los libros, en la feria del libro, en todas partes está ahí presente, presente. Por ejemplo, venía, y originalmente se lo achacamos, digamos, a García Márquez y Cien años de soledad, pero venía ya, por ejemplo, de Elena Garro y Recuerdos del Porvenir, que es una novela 3, 5 años anterior, en donde ya aparece esa imagen de la mariposa asociada, de las mariposas amarillas asociadas con un personaje. Solo que Elena Garro pues, estuvo completamente arrinconada, no se tiene en cuenta, su novela no se estudia o no se estudiaba, otra vez está un poco está siendo como retomada, releída, lo Que cual es me otra parece monstruosa, maravilloso. ¿no? Monstruosa ¿Perdón? igualmente. Que es monstruosa también. Claro, claro, exactamente. Pero entonces parte del asunto es que eso es como el primer rasgo de domesticación, ¿no? Como que el tema de las mariposas se lo achacamos a García Márquez y funciona muy bien en una lógica, pero olvidamos, en primer lugar, olvidamos que eso viene de otra parte, viene desde otra tradición y que acá se reformula de una manera maravillosa, sí, pero es una reformulación que viene de otra parte. Punto uno. Y punto dos, también siguiendo con esa realismo mágico domesticado. Un ejemplo que yo siempre pongo, pues lo pongo en clases, cuando uno lee, por ejemplo, en Cien años de soledad, la imagen esa de Remedios la Bella que sale volando y tal, y que es tan bonita, realismo mágico, entonces ahí como que concilia un montón de imágenes. Siempre les pregunto a los estudiantes, venga, ¿qué escena sigue? Después de eso, ¿qué pasa en la novela? La gente, no, pero no, ella se va. No, pero ¿qué pasa? O sea, ella se va y ¿qué pasó en el pueblo de Macondo? No, pues es el tiempo en donde estaban los militares azotando a todo el mundo, rompían las puertas a patadas, sacaban a los campesinos, los decapitaban, las cabezas rodaban por el pueblo, y es una cosa de, venga, pero ¿por qué de esa violencia no se habla? ¿Por qué ese no es un tema? Porque, si me explico, porque se domestica y queda, pues funciona muy bien para la postal, funciona muy bien para la ficha y tal, pero de ese realismo mágico asociado con la violencia, terriblemente cruda, ese queda como completamente opacado. Y ahí quería asociarlo también con una cosa que de hecho lo dice Arguedas, es que no recuerdo, en los diarios, hay un momento en donde dice, no, sí, si yo me acerco, voy a parafrasearlo mal, algo así como si yo me acerco a alguien, eventualmente sea en la literatura mexicana a Rulfo y su imagen de la tierra y su imagen del indio, no tanto a García Márquez y como que lo mira y como con desdén y tal. Que eso me gusta mucho, digamos, aprovecharlo acá en función de la pregunta que hace Ricardo, de cómo vemos esos tópicos o esa perspectiva crítica y cómo esa perspectiva crítica, primero que nos llega del extranjero, segundo que nos llega mutilada y tercero que domesticamos perfectamente, obedece como una sí, intencionalidad de domesticación, pero eh, que hace como que las filiaciones, por ejemplo, con Elena Garro o con Arguedas o con los indios en Rulfo, por ejemplo, funcionen de otra manera. No sé, simplemente como un poco para responder la Mm. pregunta que hacía Ricardo. No sé, Federico, cómo es. Sí, yo también ahí creo que hay una cosa pragmática, por ejemplo, sí, estoy de acuerdo con el tema del realismo mágico un poco desactivado como en su potencia también o en su agencia también, como desde lo que es un proyecto de representación que tiene que ver con lo ético y con lo político. Creo que tiene que ver también con la recepción de las obras y creo que García Márquez, pues recuerdo un poco en el libro que decían la interpretación que salió al mundo como la matriz que terminó generando la lectura que hoy en día todavía es la que domina en la obra de García Márquez, fue una matriz que fue diseñada por la élite colombiana, como que eso es algo súper importante porque evidentemente es una lectura que está mediada por unos intereses específicos y como por mantener una imagen que se usaba y que se usaba y que se usaba, aun cuando, por ejemplo, García Márquez, pues en el exilio, sufría como por otros temas. Mientras que en Arguedas uno piensa en el zorro de arriba y el zorro de abajo, y en este caso específico, porque con Ríos Profundos y con Todas las Sangres fue un poquito diferente, creo, pero con el zorro de arriba y el zorro de abajo la recepción inicial no fue tan buena. Y hubo mucha crítica de parte precisamente de estas élites que ahí ya no veían qué imágenes tomar para generar la imagen que ellos necesitaban Claro, y cómo claro. generar.
la defensa de sus intereses y que precisamente por eso es que le dan duro y le dan como un palo parejo, porque pues definitivamente ahí está mostrando es, sí, este realismo mágico que además todo lo que tiene que ver con el mito del zorro de arriba y el zorro de abajo, que es un mito súper interesante también dentro de la cultura andina, eh, pues termina haciéndolo eso, como lo dice Juan Ricardo, sucio y definitivamente así ya no le sirve mucho a la élite y pues como que creo que es sucio porque Arguedas abandona muy poco, en muy pocos momentos siento yo, a pesar de cuando describe escenas muy bellas y como muy idealizadas también en algunas de sus novelas, abandona muy poco esa agencia de verdad del proyecto político y ético muy directo que tenía, que era, que bueno, Cornejo Polar lo dice de una forma muy directa y es como el tema de la liberación de los oprimidos, y siempre está presente el tema de la liberación de los oprimidos y siempre está presente el tema, entonces cuando hay oposiciones siempre está del lado de quienes en esta balanza pues obviamente se ven como los oprimidos y no como los opresores y como que adorna mucho menos esa intención propia que menciona en sus discursos y que menciona todo el tiempo, como esta frase con la que yo cierro el texto que a mí me gusta mucho, que es la de que no sé bien hasta qué punto entendí el socialismo, pero no mató en mí lo mágico. Esa frase a mí me parece bellísima y es como muy inteligente también como para su proyecto demostrar unos procesos materiales de un socialismo totalmente y radicalmente diferente al importado, que tiene que ver con lo mítico y que tiene que ver con lo espiritual, pero como que definitivamente no lo maquilla de una forma en la que yo creo que fue un poco más maquillado por Gabriel García Márquez de alguna forma. Y pues por eso creo que hay una diferencia. Creo que sí hace parte, para mí sí hace parte de este gran, no me acuerdo en cuál es la novela en la que, creo que es en Jaguar Fiesta, en la que cuando termina todo, que es como un evento súper, digamos, social, en el que hay una fiesta y en el que están cazando una bestia y en el que todo esto, eh, la tierra tiembla y empieza a ver como una serie de momentos en los que en todas sus novelas hay una introducción como de esta potencialidad mítica de lo quechua, que él también lo resalta mucho como en su proceso en todo lo que pensó sobre las traducciones y sobre todo esto. Entonces, para mí sí tiene como una raíz muy profunda y muy similar a la del realismo mágico. Quizás el realismo mágico, yo no soy tan experto en esos temas como para poder decir como una opinión tan certera, pero definitivamente eso mítico, mágico, religioso está súper presente y creo que está aún más bañado que en García Márquez, que ya está muy bañado, está aún más bañado en Arguedas de su intención como política y de su proyecto también ético. Algo que quiero empezar a pensar, yo creo que ya casi nos toca ir acabando, ¿no? Eh, Justamente para saber, creo que es interesante Marategui acá y su relación con Marx, ¿no? Marategui vino a Italia, ¿no? Y digamos, no sé si, no sabemos si Federico, si leyó o no leyó a Gramsci, ¿no? Pero que claro es que, pues un tipo que la pregunta de Marategui es cuál es la especificidad Sí, de la situación peruana, ¿no? Que no sí, es la situación del obrero inglés, sino es qué está pasando acá, ¿no? Pero algo que es clave, que Gramsci es la cuestión de, no sé si la cogió, no sé si se puede decir la cogió, ¿no? Pero sí que es definitivo entender, ¿no? La dimensión cultural, ¿no? ¿no? Para entender las formaciones sociales, ¿no? ¿no? total. Y creo que en Arguedas está, pero Arguedas no está como un sociólogo, ¿no? Porque al menos en los 7 ensayos, la escritura de Marategui es sociológica. Sí, Sociológica, periférica, marxista, lo que quiera, pero es sociológica. ¿No? ¿no? Creo que en Arguedas no hay esa escritura sociológica. ¿No? O sea, quisiera que este tiempo, Federico, lo pensáramos sobre la escritura. ¿No? En el sentido de el tipo de escritura Arguedas. Porque uno puede leerlo, el Jaguar, ¿no? La que acabo de mencionar, como una etnografía densa, ¿no? Quizás de las etnografías más brillantes que se han hecho, ¿no? Uno podría pensar, digamos, en la escena del Moncada, de Loco Moncada, ¿no? También como una etnografía como tal, ¿no? Pero digo etnografía, pero también digo que es más que una etnografía, ¿no? ¿No? Porque es que Arguedas nos lleva a los olores, ¿no?
a Sí, los afectos, digamos. Entonces, digamos, no me quiero ir a pesar, digamos, en lo afectivo, ir a gira afectivo, no, pero sí quiero pensar que Arguedas está llevando la escritura, inclusive, ojo con esto, más allá de la representación, ¿no? Porque no tanto es cómo representamos el niño, no es que se siente, a qué huele y chimote, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, es una escritura tremendamente materialista y tremendamente cotidiana. No sé si sí, algo sobre eso, Federico. Y sobre todo, a diferencia de la escritura más sociológica de Marategui. Obviamente, Marategui, no puedo decir que escribió de una sola manera, porque hay mucho Marategui, ¿no? Pero al menos en los 7 ensayos, es la escritura de un sociólogo. sí. Y acá tenemos Sí, yo creo otro. que eso yo creo que en las cartas de Arguedas también él lo trata mucho, y es que su proyecto era eso que él decía, como si yo lo he sufrido, solo yo lo puedo mostrar, si yo lo he vivido, yo tengo que poder, y era como esta vaina de tengo que de verdad poder transmitirlo de la forma más material, precisamente porque tenía una agencia muy importante. Para él era urgente que la gente entendiera esta complejidad, y en medio de esa urgencia, que yo creo que tiene mucho que ver como con este periodo de angustia y de tanto tormento que tiene al final de su vida, eh, pues esta minucia de la descripción, también recuerdo mucho, Juan Ricardo, cuando hablábamos en la tesis de la diferencia entre una escritura que intenta capturar, y otra que simple y sencillamente intenta describir y seguir como con la mirada ciertas cosas para mostrarlas de la forma más, pues a ver, sin caer en un tema de realismo o de estos temas como tampoco tan idealizados. Creo que para Arguedas sí intentar mostrar lo más real, que lo voy a llamar como lo más mundano y lo más aterrizado posible, la situación que él veía era importante porque hacía parte muy, 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 muy como clave, era parte muy clave del proyecto político al que pues pertenecía y del que él quería como trabajar a favor. En ese sentido, para mí esa escritura, además todo lo que él se debate entre al inicio si escribir en quechua o no, si escribir en español, por qué escribir en uno, por qué escribir en otro, qué pasa cuando escribía en quechua y traducía, como que todo eso él lo tiene en sus cartas como de una forma también muy explícita, tratado, y como que lo exploró mucho también de una forma muy directa, pero siento que termina todo redundando en que para él el lenguaje siempre fue una lucha, y escribir siempre fue una lucha con el lenguaje, y siempre fue una pelea como con estas contradicciones también tan calibanescas de en qué idioma tengo que hablar para que la gente entienda la materialidad de esto. Él viene de entender el mundo a través del quechua, que además él mismo lo menciona, es una lengua súper onomatopéyica, es una lengua súper sensible, que tiene una relación súper directa entre el sonido y el sentido y el significado de las palabras y de las cosas, como que están describiendo esas palabras o que están nombrando esas palabras. Entonces yo creo que todo el tiempo este tema del lenguaje es tan importante, precisamente porque hace parte definitivamente de su intención política, y en ese sentido por eso creo que es así de cruda, de mostrar los olores y de hacerlo uno entender a qué huele ese puerto en Chimbote, y de hacerlo uno entender a qué huelen también las barriadas en Chimbote, y a qué huele como la tierra del cementerio, y como este tipo de cosas creo que vienen de esa urgencia totalmente explícita en él, de necesitar traducir un mundo tan complejo sobre estos pedazos de papel para que la gente entendiera esa complejidad, y entendiendo esa complejidad también pues hubiera lugar como a este socialismo indoamericano, o bueno, cualquier otra como postura que él podría llegar a ver como profesado y creído un poco. eh, pero es la urgencia. Para mí esa es la respuesta, como la escritura es una escritura de urgencia, de necesidad de transmitir y de comunicar una complejidad que no es fácil de transmitir y de comunicar. Y por supuesto, ahí sí como dicen, no sé, el dicho, el que sienta el guante que está chante, bueno, ¿no? Quiero picarle la lengua en esos 4 minutos que faltan, ¿no? ¿Alguna relación entre esa necesidad, entre esa urgencia, digamos, ¿no? Y la relación entre la izquierda y el objeto de deseo pueblo? Uy, pucha.
Sí, entre o esa sea, relación entre la izquierda y el objeto de deseo pueblo. sí, que yo sigo sintiendo que esta es una relación también mediada por la captura un poco, y en este caso, yo no sé, pues evidentemente la escritura sociológica de Arguedas, bueno, de Mariátegui, perdón, ahí también está el debate de lo indigenista y de lo indígena, como de cuáles son, de cuál es la más genuina, por ejemplo, o de si lo indigenista llega en un momento en el que lo indígena no tenía un canal de comunicación hacia afuera, entonces pues no existía, que Mariátegui mismo lo dice, como por ahora estamos pensando en un socialismo, en una literatura, en todo muy indigenista, pero llegará un momento en el que eso sea indígena, porque lo harán las propias comunidades y los propios sectores indígenas, pero igual hay una relación de captura súper importante y es entender que evidentemente, y pues como pasa en toda la región pues de América en la que hay presencia de comunidades todavía indígenas, eh, la necesidad de hacerlos parte de ese conglomerado pueblo, de ese grupo grande que intentan articular alrededor de una idea de lo común, pero que muchas veces esa forma de articularlo es desprolija y es violenta y no es sensible y tiene como muchos matices que terminan negando esto, por ejemplo en Arguedas o pues en los indígenas del Perú, como negando todas estas epistemologías y todo este conocimiento y toda esta trayectoria ancestral. eh, entonces, pues yo creo que sí hay una relación muy directa entre la escritura que intenta capturar y que intenta hacer de eso un objeto para, y Mm. de la otra escritura que para mí es la arguediana un poco, que es mostrar eso, mostrarlo como con crudeza y mostrarlo como con mucha sensibilidad. Súper, excelente, excelente, excelente. No sé si, no, pues, Yo solo quería terminar con una cosita así muy sencilla y es pensar, porque claro, digamos que todos estos análisis de Arguedas también han ocurrido un poco emplazándolo a él dentro de una línea temporal que también obedece a una idea de lo temporal muy específica, muy occidental, pero haciendo un poco el círculo entero y volviendo a lo rizomático, creo que es súper importante pensar en la vigencia de Arguedas y de la forma en la que él intentó y procuró pues adelantar su proyecto ético-político a través de la escritura y de la práctica más creativa, sobre todo pues por la coyuntura también actual, ¿no? Como que creo que a mí alguien me hacía la pregunta de por qué sigue siendo vigente y por qué sigue siendo importante leerlo y por qué. Y claro, sí, fue importante cuando uno lo ponía en el contexto y pues Segunda Guerra Mundial y llegada de esta gran ola de modernización y de industrialización a Perú y tensiones de la Guerra Fría y todo esto, pero pues evidentemente yo creo que si pensamos que ese proyecto político de Arguedas era, idealizándolo y suena muy cliché, pero sí está un poco lucha por la liberación de los oprimidos, pues creo que es vigente porque en el mundo sigue habiendo oprimidos, evidentemente, y sigue habiendo mucha gente cuyas lenguas y cuyas formas de expresarse y cuyas formas de habitar el mundo siguen estando dominadas por otras, y otras que incluso están intentando negarlas de una forma pues hasta el exterminio, como en el caso del territorio ocupado en Palestina y este tipo de cosas. Entonces pues creo que Arguedas hizo algo brillante para mí, que es muy importante, y es entender que uno, salvando también eso, salvando esas dimensiones y rescatándolas y volviéndolas a poner sobre el juego, las dimensiones del idioma y de la comida y de las artes y de las prácticas creativas, uno evidentemente en algún punto también termina evitando que esa naturalización del dominio termine afectando los cuerpos y termine generando genocidios como en el presente. Entonces creo que simple y sencillamente era como esta cuestión de pensar que es vigente como nunca, precisamente porque, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Palestina, el debate sobre lo indígena en Palestina ahorita es una vaina como supremamente compleja y supremamente difícil, y creo que a través de Arguedas uno puede empezar a ver luces para no huirle a la sencillez de las narrativas, sino para quedarse con la complejidad y para atender a esa complejidad como para entender pues que estos sistemas son violentos y que todavía los hay y que todavía tenemos como una labor, todos los que participamos en áreas creativas o de escritura o de representación o como lo queramos llamar, pues como por seguir generando como mejores escenarios para muchas de las comunidades pues de personas y de sujetos oprimidos en el mundo. Creo que Arguedas es clave para eso. Y ya quería como terminar con este tema de la vigencia. Y no, no, nada, agradecer a Juan Ricardo Aparicio por la participación, por las preguntas, por estar acompañándonos. Obviamente,
a Federico Reyes por este artículo que publicamos en la revista Perífrasis, Fractura, Melancolía e Imposibilidad, el socialismo mariategriano, la literatura de José María Arguedas y el acontecer social indígena. Pues lo pueden buscar en la página web de la revista. Nada, Arguedas y Mariátegui, esa pareja son, yo no sé si uno, claro, obviamente se pueden separar y tal. El uno desde la sociología, desde los ensayos, desde la comprensión de la realidad, no sé, realidad peruana de 1928, pero también realidad un poco latinoamericana, mundial, como decía Federico hace un momento, para que también nos ayude a entender problemas nuestros sobre educación, sobre tierra, sobre cuestiones indígenas y tal. Y, y eso que el final de tu ensayo que también me llamó poderosamente la atención, esa idea de yo no sé si entendí el socialismo, pero que sí el punto es no perder la magia, no perder la magia y no perder de vista que pues, que la narrativa de Arguedas está ahí, es terrible, es dramática, que uno lee los diarios, hay momentos en los diarios en que comienzo a decir, casi que estoy sobreviviendo mientras escribo esta página y salgo de aquí y me pego un tiro, una cosa que es terrible, pero que merece la pena leerla así como con la entraña, leerla convencido de lo que se está escuchando ahí, que es muy bonito. Nada, Ricardo, cierra por favor. Muchas gracias, no sé si quieras decir algo más. No, muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Laura, muchas gracias, Perifrasis, ¿no? Que nos da la oportunidad de volvernos a juntar con Federico, ¿no? Eh, a entender la riqueza de los diálogos entre subculturales, subliterarios y la cocina, ¿no? Creo que la propuesta esquizoanalítica, rizomática, demente que está proponiendo Federico, ¿no? Ocurre justamente en esos espacios intersticiales, ¿no? No por una moda, no por un fetiche, ¿no? Sino realmente por algo visceral que está pasando en el mundo y por el cual esos dos autores tan importantes, Marategui y Arguedas, nos pone a pensar también sobre otro tipo de academia, ¿no? También, ¿no? Porque ninguno de ellos escribieron papers, fueron conferencias, sino realmente era otro tipo de tradición, de academia, era otro tipo de pensamiento, ¿no? Y creo que hay algo clave también para recoger, digamos, algo de, pucha, hay unas tradiciones de pensamiento latinoamericano, caribeño, ¿no? Que nos toca revisitarlas, porque siguen siendo vitales para el presente como tal, ¿no? Entonces, nada, simplemente quiero agradecerles y agradecer a Perífrasis digamos, por la hospitalidad de regir un texto como estos, ¿no? Digamos, y ambientarlo con este tipo de diálogos como tal. Entonces, muy chévere, muy chévere. Y no, lo mejor de esto, lo decimos siempre en la revista, es que no tenemos la cara de Federico mientras él evalúa el texto, se pasa a los pares evaluadores, todo el proceso editorial, sino que logramos tener la cara de Federico cuando lo traemos a estos conversatorios, a hablar un rato de su trabajo, a poner su artículo puntual en el contexto pues, general de su producción y del trabajo intelectual y del trabajo que ha hecho acompañado, por ejemplo, en este caso con Juan Ricardo. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas No, gracias. muchas gracias a ustedes, de Nos verdad. vemos. Bueno, chao. Bueno. Muchísimas gracias. Chao, chao.